Ahora sí. Me corrí un poquito. Bueno, muchachos, cuéntenme. Mientras se sigue sumando gente, cuenten de dónde vienen, dónde están, cuántas orquis tienen, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. En algunos momentos. Ahí está la Mirta. Se sigue. Bien. Bueno, mientras nos vamos sumando, vamos repasando lo que es la plataforma, así podemos hacer consultas y hablar de todo y no se nos hace tanto despelote con el ruido de fondo. Entonces, primero que nada, les recomiendo, cuando quieran hablar, prendan el micrófono, ¿sí? Pueden apagar la cámara, prender la cámara, lo que les quede más cómodo, pero el micro sí les pido, porfa, cierren, no hablen, así no se junta tanto ruido de todas las personas que están conectadas. Si no, el ruido de fondo termina siendo un despelote. Eh, bueno, hay muchas caritas conocidas, pero hay gente nueva que se está sumando, así que les damos la bienvenida, de poquito a medida que vayan ingresando. La idea es, para quienes no me conocen, yo soy Emilio Caniza, soy un profe de canto, venido en cultivador de orquídeas hace ya 23 años, 24, y me dedico a esto con muchísimas ganas, con muchísimas pilas, pero también con mucho amor. Soy muy fanático de las orquídeas, o sea, soy un loquito neurótico que se pasa ahí todo el tiempo mirándolas y estando con ellas. Entonces, básicamente la idea es tratar de devolver un poco de información de toda la gente que me ha ayudado también he ido aprendiendo, así como ahora les estoy contando algunas cosas, algunas experiencias de cultivo a ustedes, de otra gente me ayudó un montón, entonces después ustedes continúen con todo el conocimiento que van juntando de todas partes y ayuden a otra gente. Y así nos damos una mano. Y deja de ser tan hermético esto de las orquídeas, ni tantos mitos, ni tanta cosa que es imposible de cultivar en determinadas zonas y qué sé yo. Y vamos a ver que son plantas que tienen ciertas necesidades, requerimientos, pero que en realidad son plantas que todos podemos cultivar dentro de ciertos parámetros que hay que conocer. Y generalmente cuando vamos a comprar un vivero no nos explican ese tipo de información, entonces terminamos fracasando. Empezamos a buscar información en internet, empezamos a ver, che, alguien que te tire una data precisa y generalmente hay muy buena información, pero también tenemos información que es muy contradictoria. Entonces, como siempre doy un ejemplo, puede ser buenísimo un ejemplo o un consejo de cultivo en Colombia y uno copia esas ideas, pero tiene un clima completamente distinto. Entonces, no podemos ir a poner una phalaenopsis en una palmerita porque va a arder con el frío, con el sol. Entonces, ese tipo de cosas, conocer más o menos dónde está cada persona, ayuda muchísimo también el clima que tienen, el espacio que tienen. La conducta también de cada uno, de conocerse también, che, yo soy de regar mucho, yo estoy muy encima de las plantas, yo no les doy ni bolilla porque no puedo, no estoy en todo el día o X cosa, o me tengo que viajar cada tanto, entonces quedan a cargo de alguien más, siempre hay problemas con eso, siempre hay después cuestiones que lamentar, pero hay que entender que es mucha información la que alguien tiene que manejar para poder cuidar nuestras plantas, entonces también hay que hacer un mea culpa y tenemos plantas que son muy diversas, muy complejas ahí está, en su diversidad. Bien, esto va a estar. ¿Cómo hago para silenciar las notificaciones? No, no vamos a poder. O sea que esto va a estar haciendo ruidito todo el tiempo, así que bueno, háganse la idea, que nos va a acompañar un rato. Bueno, quiero que se vayan presentando, así lo hacemos cortito, por lo menos alguien que tenga ganas de presentarse, de dónde andan, qué dudas tienen, vayan contándonos. Tenemos un tema para hablar hoy, que es el frío, pero también ver en qué anda. Dale, Lili, habilita. Hola, ¿Cómo estás? soy Liliana, vivo en Pilar, acá en provincia de Córdoba, cerquita de Córdoba, Ujú. y soy una totalmente aficionada a las orquídeas. O sea, yo cuando veía algunas compraba y las puse en un patio de luz que se ha hecho como un microclima y ahí florecen, ahí viven, pero no sé qué hacerles. Bien. Las cuido como Mientras que puedo. florezcan y estén bien, bárbaro. Y así mismo florecen, y así mismo florecen y viven. Bueno, te cuento, Lili, que hay bastante gente cultivando en tu zona. O sea, tenés bastante. Ah, bien. Karina nos saluda desde Misiones. Buenísimo, Cari. En Pilar también, bueno, pasa también con
No me pongan un perrito en pantalla porque me distraigo, me muero de amor y ya me voy para otro lado. ¿Saben que esa es mi otra adicción ahora, Pichi? Em, No, es que no, no, es muy pegota. bueno, ayer tuve que dar clases con Milo, falda mía también, con Blanquito mío. Em, ¿Qué pasa? Que en la zona en la que está Lili, por ejemplo, si te juntas con gente que esté más o menos en la misma zona, te puede contar, mira, yo tuve experiencia con tal y tal y cual planta, si le dio frío, así que qué sé yo, y aparte también intercambiar gajitos, que eso es más importante, ¿sí? Dice Lili. Lili está en el colegio. Bien, Lili. Decía el chofer que maneja con cuidado. Bueno, entonces básicamente eso es bueno, ir conociéndonos esta idea de armar comunidades, que nos pongamos de acuerdo, che, por ejemplo, mierda, se conecta desde tenemos a Mari que está en Unquillo y estamos así, que es dentro de Córdoba, en las Sierras Chicas. Después tenemos a Lili que está en Pilar. Así, entonces vamos conociéndonos y nos vamos arrimando también. Entonces también está bueno eso. Esta era digital permite conectarnos de esta forma, pero si podemos llegar a tener un contacto personal, mejor todavía, porque podemos juntarnos a compartir nuestras penurias y alegrías también. Em, ¿Quién más se quiere presentar? ¿Alguien que quiera contar algo? Mientras vamos a esperar que se sume más gente. Pim. Lili, ¿cómo estás, Lili? Acuérdate que hay que habilitar el micrófono para... Sí, ahí abajo tenemos dos botoncitos, eso también les voy contando a todos, que uno es para habilitar el micrófono y el otro es para habilitar la cámara. En caso de que quieran hablar, pueden hacerlo de esa forma, o pueden también levantar la mano, como hizo la Patria ahí. Pim. Patri, ¿estás confiada Aquí acá, Patri? estoy. ¿Estás Lili? Bien. Hola, Bienvenida de mucho vuelta. gusto de conocerlos. Soy Liliana, vivo en San Luis Capital. Me gustaría encontrar a alguien en mi ciudad que le guste esta afición adictiva. Creo que no hay nadie más que yo de San Luis, pero Ah, bueno, ¿cómo por lo andás? menos tengo compañía, Bueno, vamos por a lo ver que menos sí hay tengo gente. compañía de otros lugares. Va a ver que sí hay gente en San Luis Cultivar. Bueno, A pesar de la sequía y del viento y de todo, se puede, todo se puede. Y Patri, habéis levantado la mano. Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Patri, de acá de Córdoba. Tengo dos orquídeas que no sabían ni cómo se llamaban, pero gracias a mí pude saber cómo se llaman. Así que, nada, me gustan mucho las flores. En realidad yo tengo muchas flores en mi casa. Si es un signo de mi casa, es que hay flores por todos lados, en el baño. Algunas son naturales y otras son, La vil no, falacia, sí, pero quedan lindas. tal cual. Entonces, sí, me gustan mucho, así que me encantan las orquídeas. Siempre soñé poder tener alguna vez un orquidiario, pero creo que va a ser un poco difícil. Por todo lo que trabaja Emi, me parece que va a ser completamente difícil. Pobre. Patri empezó las clases de curso, para principiantes, intermedios, y cuando empezamos a ver, nosotros nos hacemos la idea de que cultivar orquídeas más o menos tenemos la idea de Phalaenopsis, pero cuando empezamos a ver la cantidad de especies que hay, la cantidad de aclimataciones, o sea, adaptaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de cultivar orquídeas de distintos climas, ahí se empieza a hacer un despelote. Empezamos a juntar información y que qué sé yo, y la Patri me dice ayer, ¿y cómo haces eso? Si estás todo el día con las plantas. Es así. Así que si no tienen tiempo para cultivar orquídeas, tampoco se vuelven locos. No es necesario que tengan este nivel de neurosis que yo manejo. Pueden cultivar mucho relajado. Hola, Gus. Bienvenido. Buenísimo. Eh, Vamos a empezar con el contenido. Somos bastantes y se está grabando la clase, así que también quienes no se pudieron conectar van a poder chusmear después. Estamos entrando en una época. Vale, me voy a poner en grandecito por acá. Ah, para todos. Buenísimo, Natalia, bienvenida. Bienvenida. Natalia de Corrientes, por ejemplo, Natalia se trampa. Ah, tiene un clima espectacular que le ayuda un montón. Claro.
Bueno, yo cuando digo con mis colegas misioneros, no vale, loco. O sea, si yo me llego a mudar a Misiones, no sé qué harían todo el día, porque gran parte del día se me va a regar todo el cultivo. O sea, imagínense que son unas 2 horitas más o menos por regar. Otoño e invierno no es tanto, pero en primavera, verano que hay que regar más a menudo, uff, se te pasan horas regando. Ahora venimos a hablar de algo muy específico, que es el frío, ¿sí? Y estas clases abiertas las hago siempre cuando viene el calor intenso, y cuando viene el frío intenso, porque son los dos momentos más críticos para nosotros. Bueno, Está me salió en chino. se entiende, se entiende. Eh, ¿Qué pasa entonces? Vienen los momentos más críticos en los cuales tenemos que tener en cuenta las orquídeas que necesitan frío, las que toleran frío y las que no, ¿sí? Para que A ver, había alguien que quería entrar, pero se repitió. O sí, no sé cómo. Vale. ¿Está? Ahí está. Ah, es mi chichi. Lo vale. Buenísimo. Eh, entonces, lo que debemos tener en cuenta, primero que nada, es dentro de las orquídeas que nosotros tenemos, tratar de identificar las plantas. Esto es algo fundamental a medida que vamos comprando plantas o nos regalan, lo que sea, tratar de tener una identificación. Si no sabemos qué tenemos en nuestras manos, difícilmente vamos a saber qué necesita esa planta, vamos a poder buscar información. Entonces, es fundamental saber, por ejemplo, si tenés un dendrobium, qué tipo de dendrobium es, si es un dendrobium nobile, si es un dendrobium farmeri, si es un dendrobium aggregatum o lindley, o si es un dendrobium tirsiflorum, o cuál dendrobium es. El hecho de que sea dendrobium muchas veces hace que todos ubiquemos a todos los dendrobium juntos. Por ejemplo, dendrobium phalaenopsis es súper tropical y los dendrobium nobiles suelen quedar bajo la nieve. Entonces ahí tenemos dos cosas muy distintas, pero están dentro del mismo género, y eso muchas veces genera confusión, ¿sí? Permite que nos mandemos mocos de tenerlas con mucho frío, por ejemplo, plantas que están sufriendo. Entonces, vamos, sí, Por favor, pedirles que apaguen el micrófono. bien. ¿Quién no apagó el micrófono? Lo vamos a mandar al frente. Porfa, apaguen el micrófono, acuérdense. Es difícil esto de la tecnología, si es la primera vez que utilizar la plataforma, pero traten de buscar los botoncitos que están ahí abajo del micrófono y cámara. De paso, hola Elsa, bienvenida. Em, entonces les decía, básicamente lo que tratamos de ver primero que nada es qué especies tenemos. En función de eso vamos a empezar a analizar cuáles son los requerimientos de esa especie. Al principio tenemos todas las orquídeas y empezamos a acumular orquídeas, ya sea porque compramos, porque nos regalan, porque no sé, nos afanamos un gajito, eh, cosas así que puede llegar a pasar, pero tenemos todo junto, ¿sí? Entonces, la idea cuál sería? Tratar de empezar a discriminar cuáles son las orquídeas que necesitan X cosas, por ejemplo, las que toleran el frío, las que no lo toleran y las que lo necesitan, ¿sí? Hoy vamos a hablar de ese tipo de plantas. Vamos a hacer esa discriminación porque hoy estoy muy discriminado. Em, Después vamos a ver qué tipo de necesidades lumínicas tienen. También eso es importante. Vamos a tener que ver qué tipo de plantas tenemos y qué necesidades le podemos, o sea, qué necesidades podemos cubrir dentro de nuestra casa y en caso de no poder cubrirlas, cómo podemos suplir esa falta de luz que tiene. Tengamos en cuenta que las orquídeas epífitas son plantas que crecen sobre los árboles, entonces son plantas que están acostumbradas a recibir mucha luz, pero muchísima luz. Están protegidas al mediodía. ¿Qué dice Mariana? María. Ah, sí. No, Dendrobium kingianum afuera, tranquilamente. Mariana, por ejemplo, tiene unos Dendrobium kingianum en un lugar súper protegido, divinos, que vienen aguantando ahí durante años. Esas son matas enormes, ni las muevas. Ya cuando una planta te anda bien, eso también es fundamental. Amores, si una planta anda bien en un lugar, no la cambian nunca. De última, si la trasplantan, lo que sea, la vuelven a poner en el mismo lugar. ¿Sí? A veces una diferencia de medio metro nomás o de un metro ya hace que alguna condición puede haber cambiado y ya la planta no reacciona de la misma forma. El rayito de luz que le pegaba justo, o la ventilación, o el toque de frío, o sea, son tan específicas las necesidades que tienen que muchas veces sin querer la pegaste o porque investigaste y la pegaste y la pusiste en el lugar adecuado y después vas y la cambias de lugar porque te gusta más como queda en el otro rincón. Tal vez decora más, pero la planta no está tan feliz y no florece de la misma forma o no florece. Entonces guarda con eso, ¿sí? Si conseguimos un lugar donde la planta anda bárbaro, tratemos de no moverla. Em, Les decía entonces, tratar de diferenciar qué especies tenemos, esto va a ser un factor fundamental en el caso de que tengamos dudas, está el grupo, por eso armamos un grupo, una comunidad en la cual entre todos damos una mano, yo no puedo estar contestando mensajes todo el día, porque hay muchas consultas.
pero sí tenemos la ayuda de todos, ¿no? Entre todos nos damos una mano. Che, ¿qué orquídea es esta? Entonces alguien te va a contestar, si no soy yo, va a ser la Olguita, seguro, o alguien más. Todos los que puedan contestar, que tengan esa información, nos vamos a dar una mano. Una vez que sabemos qué especie tenemos en nuestras manos, empezamos a poner cartelitos con nombre. Esto es fundamental, ¿sí? Si no sabemos, por ejemplo, qué sé yo, el nombre de la especie, por lo menos ponemos qué es. Esto es una Phalaenopsis color salmón. No sé qué especie es porque es un híbrido súper complejo, pero por lo menos tengo un cartelito que dice qué género es. Es un género Phalaenopsis. Si fuera Phalaenopsis especie, por ejemplo, sería un poco complicado el cultivo y si es un híbrido es mucho más adaptable. ¿Sí? Vamos a empezar también con ese concepto, muchas veces se nos es. Si tenemos una especie original, ¿sí? O sea, tenemos una especie pura, de las que podemos llegar a encontrar en la naturaleza, caminando por Bogotá, por Colombia, por la, sí, norte argentino también, o el sur también, o lo que fuera, es importantísimo que nosotros sepamos qué especie es, ¿sí? Entonces vamos a ir identificando y poniéndole ahí cartelito en la medida de lo posible. Después vamos a ver que tenemos orquídeas que necesitan frío, que es un factor fundamental para que florezcan, pero tiene que ser un frío moderado, ¿sí? Muchas veces hay algunas especies que necesitan sí o sí ese factor para florecer, como es el caso de los Cymbidium, por ejemplo, si no tienen fresquito, difícilmente florezcan. Phalaenopsis, por ejemplo, empiezan a formar sus varitas florales cuando llega el otoño, ese es el momento en el cual sienten el frío, a diferencia de mínimas de 10 grados, y empiezan a activar sus llamas florales. Em, por ejemplo, los Dendrobium también tienen que tener frío y sequía, Dendrobium nobile. Hay muchas especies que necesitan un frío marcado. Y otras tantas que necesitan, sí, también sentir un cambio en la temperatura porque van moviéndose las estaciones del año y los procesos que las plantas van haciendo. Entonces, entender por un lado que los orquídeas florecen cuando llega su época determinada, pero no porque sí, o sea, generalmente en su hábitat lo que van a encontrar es que se dan las lluvias que necesitan o está justo la presencia del polinizador que va a fecundar sus flores o X cosa, digamos, pero que son procesos que se van dando en su hábitat original. Por ejemplo, en los dendrobium, nosotros en cultivo a los dendrobium nóviles les damos una sequía bastante marcada, apenas llega el otoño y empiezan a perder hojitas, los dejamos secar por lo menos unos 40, 45 días para estimular esas yemas florales y que en vez de generarnos muchos hijitos, nos genere muchas flores. Si de repente nosotros empezamos a investigar de dónde viene ese Dendrobium nobile, vamos a ver que crecen con mucha altitud, con bastante frío, que incluso suelen quedar bajo la nieve, pero no así hay heladas tan fuertes, o sea, nunca tiene una helada negra el Dendrobium nobile. Entonces, ¿cómo cultivarlos en las sierras? Sí, tranquilamente en el patio, bárbaro. Pero si viene una helada, la helada quema todo. Entonces sí le vamos a poner una tela antihelada, vamos a tener esa precaución. Hay orquídeas que directamente colapsarían con una temperatura tan baja. Los dendrobium generalmente se queman las hojas o se queman parte de los tallos, pero así todo, después de una helada, suelen sobrevivir. ¿Cómo estás, Silvia? Ahí está, de poquito. Mm, Yo chocha porque tengo una Nelia. Toma, en flor encima, Toma una vos, Nelia con Anceps. flor. Espectacular, buenísimo. Les decía entonces, los dendrobium, volviendo al hilo que estaba hablando, los dendrobium nobile, por ejemplo, son plantas que crecen en zonas bastante frías, pueden llegar a tolerar una helada. Después tenemos Odontoglossum, por ejemplo, las Madesvallias, Miltoniopsis, son orquídeas que crecen en zonas frías, pero no suele bajar la temperatura a menos de 7 grados. O sea que en un patio interno fabuloso, techadito, así como el que tengo acá, o una galería, van a andar bárbaro, pero no así si bajan la temperatura menos que eso. O sea, hasta 7 5 grados hay especies que pueden bancarse. Lo que no se puede bancar el frío es todo lo que venga de zonas bien tropicales. Entonces tengan en cuenta eso siempre. ¿Cómo hago para acá? No sé por qué no me permite agregar. Ahí está. Permitir, permitir. Entonces, Phalaenopsis, por ejemplo, las bandas, hasta inclusive muchas catletas que vemos por acá, que ahora están con pimponcitos así, algunas abriendo flores, estas, por ejemplo, son catletas eh, les decimos las catletas otoñales, son catletas que florecen con frío, las de flores más grandes y todo, pero son plantas que necesitan un cierto fresquito, pero tampoco bancarse un frío intenso. ¿Qué va a necesitar frío? Dendrobium nobile, Cymbidium, les voy mostrando algunas así
vamos conociéndolas, si no conocen por las dudas, vamos poniendo. Ah, no sé, me sale gente para agregar, pero después no me sale. Uy, primero que nada, Cymbidium. Cymbidium es una hermosa orquídea para cultivar afuera. Se le puede tener afuera, a la intemperie, a media sombra, eso sí es importante. En otoño e invierno puede bancarse el frío, le gusta el frío, hasta inclusive la mejor floración que hemos tenido con Cymbidium fue cuando nevó en el 2007, quedaron todos bajo la nieve. Y yo dije, acá perdemos todo, y no, nada que ver, fue la mejor floración que tuvimos jamás. Entonces, también, sin vidrio se puede bancar una helada si es leve y la nevada seguro. Ahora, si es una helada negra, todas las puntas de las hojas te van a quedar terriblemente chamuscadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Protegerlos. Si los tenemos en maceta, los llevamos adentro, en situación donde esté fresco. No los pongamos cerca de un calefactor, sin vidrio jamás. Recuerden que son orquídeas de frío. ¿Sí? Ahí está. Entonces, con el tema de Cymbidium, por ejemplo, suele pasar que compramos un Cymbidium, son de frío, no sabíamos que son de frío, les llevamos a nuestra casa, los ponemos en el living, cerquita de una fuente de calor, porque son orquídeas y todas las orquídeas son de clima tropical, según tenemos la idea, en la mayoría de los casos. ¿Y qué pasa? Pierde las flores, se vienen, ¡pum!, abajo, colapsan. Tengan en cuenta que sin Cymbidium, arriba de los 37 grados, pueden perder todas las flores, inclusive se puede venir a menos bastante rápido. Entonces es una planta para tener afuera, en galería, en patio interno, en balcón inclusive. Es una planta muy rústica que crece en las laderas de montañas nevadas. Generalmente les pega la nieve también y después en primavera-verano sí, tenemos la época más cálida, más lluvias, pero nunca tanto calor. Así que Cymbidium lo tenemos afuera y en primavera-verano en realidad es cuando lo protegemos, cuando lo llevamos a media sombra, lo tenemos un poco más resguardado del calor. ¿Sí? Estamos acostumbrados a preocuparnos con el frío, acá nos preocupamos del calor con Cymbidium. Después tenemos, a ver, acá. Dendrobium nobile y sus híbridos. Dendrobium nobile es la especie ideal para comenzar. Generalmente para los principiantes les recomendamos siempre Cymbidium y Dendrobium nobile. Dendrobium nobile también es una orquídea para patio, gente. Es hermosa para tener en los árboles, para cultivarla, si no así en tronquitos, está todo fabuloso. Y el momento crítico donde recibo más consultas, gente muy preocupada, es cuando empiezan a perder las hojitas, empiezan a amarillentarse. Entonces también mucha gente preocupa porque no recuerda cuando yo les expliqué que los dendrobiums son de zona fría y que van a perder las hojas, o porque me olvidé de explicarle o comprar otro lado. Entonces, ¿qué pasa con los dendrobiums? Muchas veces nos preocupamos un montón, empiezan a perder las hojitas. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de limpiarlos, no preocuparnos en saber que pierden las hojas en otoño y invierno. Esto también es importante porque los dendrobiums necesitan frío para tener una linda estimulación de las yemas florales. Pero también es importante que nosotros aprovechemos este momento cuando empiezan a perder las hojitas y las tengamos un poquito más limpias, ¿sí? El tema de la higiene en plantas es fundamental para evitar los ataques de cochinilla severos. ¿Qué hacemos? Es muy sencillo. La hojita, cuando ya vemos que está bien amarilla, que ya se dio todo lo que podía ceder de vuelta hacia la planta, devolvió todos los nutrientes, vamos a cortarla por la mitad, ¡clic! Así, por la nervadura. Y sale en dos partes, miren, limpita. Una parte y, y otra parte. Entonces de esa forma no nos quedan tantas yemas, ven que queda mucho más peladito. Hasta inclusive esta pequeña vainita que le queda, se la sacamos y queda impecable. ¿Sí? Eso es una linda forma de mantener nuestras plantas bien higiénicas para que de última, si aparece alguna cochinita, nosotros la podamos ver y no se nos esconda entre medio de las hojas secas. Otro tema que va a pasar, ¿sí? Vean que recién está montado esto y está formando ya raíces. Entonces esto hay que esperar a que se enraíce bien y todo. Generalmente ayudamos bastante cuando está recién montada, regando mucho y después ya cuando la planta está bien enraizada, bien establecida, no hace falta tanto riego. Pero sí, al principio recomiendo riego. Em, los dendrobium empiezan a formar sus llamitas florales ahora, algunos que ya están un poquito más adelantados, algunos híbridos inclusive, ya sí, hasta se los puede llegar a encontrar en flor. Los primeros, así, los más precoces.
Em, Compramos esa planta, la llevamos a casa, la tenemos adentro, misma situación, con calor, con la calefacción, el aire seco también. Chao flores, nos duran re poquitos. También que duran poco los dendrobium y los híbridos pueden llegar a durar un mes y medio, pero no va a durar una semana si la tenemos al lado de una fuente de calor tratando de que no le pegue el frío. Necesita frío, gente, ¿sí? Entonces, son las dos o tres o cuatro, qué sé yo, la Miltoniopsis también, no tengo ninguna en flor ahora para mostrar. Las Drácula, que todo el mundo está siempre con, oh, la orquídea cara de mono, que qué sé yo, es un yuyito así de chiquitito, miren, les voy a mostrar para que vean. Esta es la Drácula Mirta. Esta muchachita, la orquídea, que es la clásica orquídea cara de mono, que todo el mundo se vuelve loco en las redes, tiene una florcita así de chiquitita y sí, es hermosa, es rarísima, pero es esto, ¿sí? Es una plantita súper chiquitita y delicada. Esta es Mirta, tienen que viajar para Salta. ¿Qué pasa con los Dráculas? Son plantas que crecen en zonas muy elevadas y algo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que mientras más elevación tengamos en el terreno, más frío va a haber. Cada 180 grados que tenemos de altitud, tenemos un grado de diferencia. Entonces, siempre cuando busquemos información de una orquídea, si nos dice que crece a los 2000 metros, imagínense el fresquete que hace a los 2000 metros, gente. Allá arriba en las montañas colombianas, nieva, hace un frío de loco. Entonces, esas plantas crecen así, con un fresquito bastante intenso. Las madesvallias, lepantes, la Miltonopsis, les decía, Ontoglossum, son especies puras. Es bastante complicado cultivar cuando tenemos un clima muy cambiante en una provincia. Por ejemplo, si yo vivo en Córdoba, lo que me pasa es que en otoño e invierno puedo calefaccionar, pero primavera-verano se complica realmente poner un aire acondicionado acá que me baje la temperatura y no se me cocinen todas las plantas. Entonces, cositas así, por ejemplo, no las tengo en el invernadero, si las tengo afuera del patio en un sombráculo, donde corre mucho más el aire, no hay tanta temperatura y más sombradito. Em, Les muestro dónde estoy. Esto, gente, es un patio interno devenido en invernadero y está fabuloso porque tienen chapa acanalada de policarbonato, ¿sí? Translúcida, y está buenísimo porque es un espacio cerradito, chiquito, en el cual yo puedo manejar una climatología bastante fácil, digamos, porque está cerradito. O sea, primero que nada lo que hice, a ver si les puedo mostrar, a ver, acá arriba, bueno, se me cayó una planta. Allá arriba ven que tengo un pequeño borde contra la pared, ahí tengo todo selladito para que no me entre el frío, entonces tengo el espacio cerrado, prácticamente de forma hermética. Esto está fabuloso porque podemos mantener mejor la temperatura, pero es peligroso cuando no tenemos corriente de aire. ¿Sí? Vale, que me mande un moco. No le pasó nada a tu Drácula, Mirka, está bien. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Si nosotros guardamos nuestras plantas porque se viene el frío, todas las especies tropicales, por ejemplo, las tenemos más protegidas, en ese intento de proteger nuestras plantas, muchas veces al tener un espacio tan cerrado donde no hay circulación de aire, terminamos teniendo problemas de ataques de hongos a full. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, cuando nuestras plantas estén en un lugar, en un recinto más protegido, más cerradito, no hay corriente de aire, hay que ventilar, gente. Vamos a tratar de mantener una humedad ambiental del 70-80%, pero sí vamos a ventilar. Entonces es importante cada tanto abrimos las ventanas o ponemos un ventilador o en el caso de que llegue el frío ponemos caloventor. De paso le hago propaganda a Liliana, que no me abandona nunca. Tiene como 6 años y anda fabulosa. Un caloventor se encarga de, primero que nada, ventilar y levantar la temperatura en momentos críticos. Entonces, por ejemplo, un lindo momento para programar un caloventor con un timer sería 4 o 5 de la mañana, por ejemplo, vos estás durmiendo repancho y tus orquídeas sabes que le van a hacer frío, ahí le pones el caloventor que levante temperatura un ratito, que corte el frío y que circule el aire. Un ratito nomás, con que corte el frío, ya está. Em, Utilizar un timer es hoy por hoy algo muy sencillo. Les voy a mostrar algún ejemplo para que se den una idea, porque uno dice, ¿qué me está hablando este tipo? Les comparto pantalla. Vamos a compartir esta ventana. Ah, compartimos pantalla y buscamos timer mecánico. Este modelo de timer van a encontrar
casi en cualquier ferretería hoy por hoy. Antes era rarísimo encontrar un timer y hoy se lo encuentra en todas partes y muy económico, ¿sí? Esto se puede utilizar para programar tanto una calefacción eléctrica, ya sea una estufita, un caloventor o lo que fuera, y también para programar un ventilador. En otoño e invierno ventilamos cada tanto, no lo hacemos tan a menudo, pero en primavera y verano también muchas veces tenemos que utilizar un ventilador porque si no, semejante calor también hace que nuestras plantas puedan sufrir. ¿Sí? Esto es muy sencillo, se programa de una forma muy fácil, tiene así todo el circulito con minutos. Cada pestañita son 15 minutos. Entonces por hora vos podés ir viendo en el horario que vos quieras y la cantidad de tiempo de 15 minutos, solamente 15 minutos o media hora o una hora, lo que vos quieras, pero que sepas más o menos que va a andar solito y que te quedas tranquilo. Si algo a tener en cuenta, estos timers mecánicos se suelen desprogramar cuando se corta la luz, así que cada tanto hay que chequearlos. Después tenemos otros que son timers digitales. Pim, ¿sí? Que también están fabulosos, hasta inclusive se pueden programar con cositas mucho más complejas y todo, que tampoco son caros. A ver, vamos a chusmear Mercado Libre solamente para ver qué onda, qué nos tira. Ujujú. 17.000 pesos. ¿Sí? Y tenemos y ganamos tranquilidad de decir, bueno, por lo menos sé que en ese horario mis plantitas van a tener un corte con el frío, va a estar fabuloso. Nosotros vamos a ir viendo también el pronóstico. Si tenemos un pronóstico de una semana en la cual va a ser mucho frío, vamos a tener temperaturas inferiores a 0 grados, ponerle un timer, una estufita, está fabuloso. ¿Por qué el tema del timer? Porque ya sea este caloventor o ese otro que tengo ahí atrás, que es un climatizador, que está fabuloso también, ya después se los voy a mostrar un poquito, gastan mucha energía y eso sale plata. Entonces por eso ponemos un timer para poder regular en el horario más crítico, por lo menos que corte el frío y no perdamos ninguna planta por eso. ¿Sí? Les muestro el otro adminículo que tengo acá que me ha salvado la vida en tanto en frío como en calor. Silvia, decime. La pregunta es si no te seca mucho el ambiente el caloventor. Sí, claro que lo seca. Por eso te me estás adelantando, pero vamos a llegar a eso. Qué raro la Siria. La Siria siempre un paso adelante. Buenísimo. Bueno, acá tenemos un climatizador, ¿sí? Un climatizador funciona de una manera muy similar. En este caso, después le voy a cobrar a Westinghouse y a Liliana por hacerles propaganda. No, pueden usar cualquier marca que quieran. Lo que es importante es que tiene un sistema de paletas que suben y bajan y van de un costado hacia el otro también. Entonces hace que el aire circule por todo el recinto. En este caso, un climatizador puede utilizarse tanto para calefaccionar como para enfriar, ¿sí? Lo que tiene de interesante es que tiene una opción que se llama Cool, que es una que tenemos ahí arribita, no sé si se va a alcanzar a ver, pero ahí dice Cool, y no quiere decir siempre fresco. Cool, en este caso, nosotros lo utilizamos porque en esta gaveta, bueno, ahí tengo el controlcito remoto, en esta gaveta ponemos los frío pack bien congelados y esto hace que en otoño e invierno nosotros no lo utilicemos, lo tenemos acá, pero en primavera y verano nos salve las papas. ¿Qué pasa? Este climatizador trabaja con un sistema, debe tener una mugre esto, así que prepárense. No, no, no está tan sucio. Eh, Trabaja con un sistema que hace que el agua corra por este panel corrugado. Entonces, esta agua que corre por el panel corrugado, al ser fría, el aire fuerza la entrada del movimiento del aire y de esa forma tenemos aire fresco y circulando por nuestro invernadero. Si nosotros necesitamos hacer una climatización que en vez de enfriar caliente, podemos tranquilamente hacer el mismo sistema, ponerlo en cool, pero no cargarlo con agua. Acá van a ver, tiene una gaveta para poner agua. Entonces, eso está buenísimo que constantemente te está proporcionando humedad ambiental. Esto es un equipito que no sé cuánto sale ahora, lo vamos a buscar. Gente que me debe estar odiando me dice, ¿cuánta plata voy a tener que gastar para poder cultivar orquídeas? No es necesario, tranquilamente, pero en este caso, que tuvieran un espacio así, se climatiza de esta forma, se ahorra con un timer y no sufrimos ninguna pérdida de plantas si la planta no tolera el frío, ¿sí? Vamos a buscar un climatizador en Mercado Libre, a ver cuánto sale. Ayer lo buscamos, pero
Ah, ahí les comparto pantalla y vemos cuánto está. Mm, Bien, acá nos aparecen 218, por ejemplo, uno de ese tamaño, pero tenemos algo más chiquitito. Climatizador portátil, frío Arctic, no sé qué, 50 lucas. Bien, 50.000 puede llegar a ser una buena inversión que podemos hacer, de última la traqueteamos, pero no perdemos orquídeas. Muchas veces me vienen a comprar plantas y yo les digo, no, primero asegúrate que tengas lo que necesitas para poder cultivar plantas y después seguir comprando. Si no, lo vas a pasar mal, tus plantas las van a pasar mal, vos te vas a frustrar. Primero que nada, asegúrate que tengas un espacio idóneo. Ahora bien, ¿cuál sería el espacio idóneo? Depende de cada especie que nosotros queramos cultivar. Si, por ejemplo, queremos tener orquídeas afuera en el patio, la mejor opción van a ser los Cymbidium, van a ser los Dendrobium, van a ser las especies nativas argentinas que tienen un clima no tan disímil al que podemos llegar a tener nosotros en nuestras provincias y lo podemos pilotear con una tela antihelada, podemos ayudarla muchísimo con eso y va a estar fabuloso. Ahora, si tenemos especies tropicales, clásicas, que nos gustan mucho, que tienen flores grandes, muy llamativas, raras y todo, que nos encanta coleccionar esas cosas, en ese caso sí vamos a necesitar o climatizar el espacio que nosotros tengamos, o si las tenemos adentro, proporcionarles luz. ¿Sí? Esto es importante. Tengamos en cuenta nosotros que, sí, la tengo al lado de la ventana la plantita y no me anda bien, ¿qué le pasa? Tiene luz un ratito. Puede ser que tenga luz a la mañana, puede ser que tenga luz a la tarde, pero durante el pleno mediodía, siesta, no van a tener luz, ni siquiera filtrada, o sea que reciben ya de entrada muchísima menos luz de la que tendrían en su hábitat original. Si es un híbrido, es mucho más adaptable. Si es una especie, tenemos que tratar de recrear ese hábitat. Entonces nos ponemos a pensar, che, realmente, ¿qué similitudes tiene la Córdoba City con Colombia? Ninguna. Entonces, ¿cómo hago para recrear esa neblina? ¿Cómo hago para recrear esa amplitud térmica? Eso es lo que es interesante, digamos, a la hora de cultivar orquídeas. Y esto es un embole porque a uno le gustan las orquídeas y se mete en este tema, pero nadie te avisó que era así. Entonces ya estás en el baile, no te queda otra que zapatear. Ahora, ¿cómo hacer para que esto te ande bien y que para poder entender realmente qué necesita cada planta? ¿Sí? Habíamos hablado, a ver, les voy a compartir pantalla de vuelta. Compartimos acá. Bien, yo tengo el nombre de la especie, ¿sí? Sé que es una especie y necesito buscar información sobre esa especie. ¿Cómo hago? Esto ya mis alumnos ya lo saben, vengo machacando, les hago trabajos prácticos, pero para muchos va a ser nuevo. Supongamos que yo tengo una orquídea, en clases de hoy siempre el ejemplo, el mismo ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a buscar un Catasetum fimbriatum. Catasetum fimbriatum. Y quiero averiguar qué necesidades tiene esa especie. Me voy a ir a esta página mágica que se llama Internet Orchid Species Encyclopedia. Abreviado es IOSP. Más fácil. Y ahí vos pones en Google, en cualquier navegador que tengas, pones el nombre de la especie, ojo, no híbrido, seguido de IOSP, y te tira inmediatamente el artículo de esta página. Esta página es fabulosa porque por lo menos nos ayuda a entender de dónde viene la planta, cómo es, inclusive tenemos fotos de las floraciones, tenemos distintas, en la mayoría de los casos, distintas variaciones de la flor o distintos tipos de flores, ¿sí? Y tenemos también estos iconos que nos ayudan un montón. Estos iconos nos van a decir de una forma muy sencilla, pero muy sencilla, o por lo menos algunas cosas que necesitamos saber. Primero que nada, que tiene perfume. Fabuloso. A mí me encantan las orquídeas perfumadas. Hay mucha gente que solo colecciona orquídeas perfumadas. Por ejemplo, pues que crece a media sombra. Después la amplitud de temperatura. Acá nos dice que es un clima cálido, caliente. O sea que tengamos en cuenta que hasta unos 40 grados puede llegar a bancarse el catasetum. Fabuloso. Y la época de floración nos dice acá entre primavera, que están los pajaritos en el nido, huevitos recién eclosionados, o verano, que nos vamos todos a la playa. ¿Sí? Entonces, ya de entrada tenemos una información sobre la especie que tenemos nosotros y necesitamos saber más o menos si esta planta se varía o no al frío, si necesita más luz o qué. Acá
estos puntitos que tienen los navegadores, podemos buscar la opción de traducir en páginas en inglés. Algunas páginas o algunos navegadores lo traducen por defecto. Si no lo fuera el caso, ahí lo tenemos. Traducimos y podemos buscar información de nuestra especie. Nos dice, por ejemplo, el Pafio pereiro, que se encuentra en Guyana, Venezuela, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina, en regiones secas de tierras bajas sobre troncos de palmeras, altitudes de 400 o 500 metros. O sea, no crecen muy arriba, no crecen en zonas muy frías, tampoco los catasetum, no se me vino. Los catasetum son principalmente brasileños, la gran mayoría, y son de zonas cálidas, entonces no es una planta para tener un tanto frío. Ya de entrada tenemos toda la información que necesitamos. Un detalle, ¿sí? Es importante tener en cuenta. A ver si dice acá. Inflorescencia basal. Estoy buscando a ver si lo dice o no lo dice. Emilio, No, acá no lo dice. Decime. ¿cómo era el nombre de la página? Para eso está el grupo. En el grupo les voy a pasar toda la información. La página se llama Perfecto. eh, Bueno, Orchid, no, mejor. Orchid Species. Se escribe así, Ajá. .com. Orchidspecies.com. ¿Quién anda ahí? Bien. Para que tengo que... Está. Buenas, buenas. Bienvenida. Y paren que les voy a mostrar, ya que estamos, el ejemplo del día de hoy. No quiere salir. Se amotinó, no quiere salir. Acá. Emi, ¿también vendés carnívoras? Sí. Solemos tener carnívoras cuando tenemos algún buen proveedor que nos manda y en época. Ahí está. ¿Eso Bueno, qué? esto que ven acá, con hojas así de gérulas, es un catasetum. Es el catasetum hermoso que acabamos de ver en flor en la página. Es fabuloso, es divino. Pero en esta página, por ejemplo, omitieron un detalle fundamental, que los catasetum pierden las hojas en otoño e invierno. Y así como los catasetum, hay varios géneros que pierden las hojas en otoño e invierno. Recién les hablaba de los dendrobium que pierden las hojitas, los catasetum también. Entonces, ¿qué nos está indicando? Primero que nada, que llegó su época de reposo. Chao, hojitas, se van perdiendo solitas. ¿Sí? Chao. Adiós a las hojas del catasetum que ya se estaban cayendo solitas. Ahora bien, con el catasetum pierde las hojas. Para que nos quede un poquito de tiempo. Bueno, paren. Antes que nada, se corta la llamada. Vamos a seguir con el link 2. ¿Sí? Lo vuelvo a compartir en el grupo, así podemos seguir charlando. Quiero contarte rapidito y te doy la palabra a Silvia. ¿Qué pasa con esto? Son plantas que pierden las hojas en otoño e invierno. Entonces, más allá del helecho colado que tenemos acá, que se metió de una y después me dio cosa sacarlo, todo lo demás pierde las hojas, no necesita agua. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que estos pseudobulbos que tienen las orquídeas, que son tan gorditos, así suculentos, retienen muchísima agua y nutrientes. Aquí está. Y lo que vamos a tratar de hacer nosotros, les decía recién, es tratar de tener nuestras plantas limpias. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Más allá que sacamos las hojitas, llega otoño y invierno, llega época de reposo, no la vamos a regar hasta que no vuelva a generar su nuevo brotecito, varitas florales y todo. Y estas vainitas que quedan, acerco ahí, estas vainitas que quedan, las vamos a sacar. Una situación, si estas vainitas quedan recubriendo sobre los bulbos, es el escondite ideal para las cochinitas. ¿Por qué soy tan práctico con las cochinitas? Porque más allá del daño que pueda hacer la cochinilla, que son insectos chupadores que van a chupar la savia de nuestra planta, nos pueden contagiar hongos y bacterias también. Entonces, eso es mucho más preocupante que un leve ataque de cochinilla. Ya cuando es un ataque muy fuerte, sí puede llegar a ser un grave problema, nos debilitan la planta, terminan deformando las flores o inclusive no aparecen. Y lo primero que van a ir a atacar los cochinidas van a ser los brotes nuevos, las flores, los pimpollos. Entonces todo esto tratamos de limpiárselo que quede lo más despejadito posible, ¿sí? De a poquito lo vamos a... Estas vainas, si yo las mojo,
se ponen muchísimo más blanditas, hasta inclusive haciéndole fuerza así de penitas, rozándolas con el pulgar y el índice, van saliendo y si no con un cepillito de dientes que sea bien liviano. Bien, ¿sí? ¿Se entendió? Si no tienen hojas, no regamos o regamos muy poquito, solamente mantenemos levemente la humedad. En primavera o en la época que tenga que hacerlo cada especie, cuando empieza a generar el brote nuevo, o los dendrobium, por ejemplo, cuando empiezan a generar ya los pimpollitos y empiezan a abrir, volvemos a regar y siempre paulatinamente, entendiendo que estamos en una época fría, que no van a evaporar tanta agua, que tenemos que tenerlos levemente húmedos para que no se deshidraten las flores también, para que tengan suficientes recursos, pero no vamos a regar con la abundancia que regaríamos o la periodicidad que regaríamos en primavera y verano. La Betty, me parecía raro que no estés Betty. Bienvenida Betty. Betty se nos corta en un ratito, así que vamos a seguir con el link 2. Les aviso a todo el mundo, cuando se corte, continuamos. Nos hacemos un recreíto de 10 minutos y seguimos. Vamos con las manos levantadas. Silvia primero. Emi, Ah, bueno, Mirta, decime. Te gano. no, Mirta, decime. no, te iba a decir de que el Catasetum fimbriatum, que misionero que vos me dijiste la vez pasada, pasó el invierno afuera, debajo de un árbol. Estaba viendo que dice clima templado, muy cálido, ¿viste? Sí. Pero pasó acá en Salta, el año pasado fue un invierno bastante crudo, tuvimos una helada muy, muy dura de 7 grados bajo cero, y el Catasetum anduvo bárbaro, porque estaba sin hojas, o sea, es como un periodo en que descansa la planta sola, y estuvo sin hojas y floreció hermoso este año, Bien. estuvo divino. Así que se aguantan bastante el frío cuando no tienen hojas. Ni hablar, o sea, Eso te... yo los tengo afuera, ni siquiera los cultivo dentro del invernadero. Sí, eso les iba a decir, porfa apaguen los micrófonos para que no se sume tanto ruido de fondo. ¿Qué Ah, no, pasa? perdón, quería bajar la mano. No, está bien, está bien. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos hablando de casos generales, pero todo lo que sea especies nativas argentinas van a andar bien. Más allá de eso, Mirta, ten en cuenta que Catasetum y muchas otras especies se dan naturalmente en Salta. Entonces son plantas que están en su salsa, porque están en su clima. Más allá que crezcan en la yunga, que por ahí puede ser un ambiente mucho más húmedo y todo, no es tan disímil. Estás en la misma provincia y andan bárbaro. Catasetum, por ejemplo, tiene una amplia distribución en Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, ¿sí? Y van a ver que cada una de las versiones que hay en cada provincia presenta algunas pequeñas modificaciones, pero sigue siendo la misma especie. Eso es fabuloso. Ahí les voy a mostrar, después si no les mando al grupo una fotito para que vean distintas variaciones que hay dentro de la misma especie. La misma flor tiene pequeñas modificaciones. Eh, ¿Quién más? Silvia, Nevero. También, claro. Mira, esas plantas yo las tengo en medio del patio. Sí, El de Dendrobium ya sé que se la banca 7 grados bajo cero, no sé qué tuvimos el año pasado, pero tengo un Catasetum en medio del patio. sí, El asunto es que, ¿viste cómo ha llovido sí. últimamente? O sea, les cae toda esa cantidad de agua. No habría problema el Dendrobium porque está en tronquito, pero el Ujú. Catasetum está en maceta. Maceta. Bien. Se lo tendría que entrar. Mi recomendación es que no te, o sea, si llueve, por ejemplo, un par de días, no hay drama, o sea, inclusive va a recibir humedad del sustrato y no más que eso, pero ya si la lluvia se extiende durante 15 días, sí, te diría entrar y dejarlo que se seque completamente. Eso pasa en la naturaleza, los catasetum tienen raíces con Sí, geotropismo inverso, crecen hacia arriba las raíces para atrapar hojitas y se arma como su propio sustrato, o sea que tampoco es que vive completamente aislado de cualquier fuente de humedad. Suelen tener humedad. Hay bueno, rocío a la noche, hay neblina a la mañana. O sea, hay. No así un es riego tan verdad, sí. abundante. Bueno, yo en Solamente. el verano tuve todas las plantas afuera, Ujú. incluida la Phalaenopsis. Y se me pudrieron unas cuantas porque llovió un montón. Exactamente, porque están en maceta. Entonces sí tenemos que tener en Sí, cuenta eso. El hecho de ponerlas en una maceta, en realidad, esto es una adaptación. Esto es lo raro. A la gente le resulta raro ver orquídeas en un palito. Yo le digo, esto es la realidad. Que la planta la tengamos en un recinto confinado con todas sus raíces y que dependan solamente del drenaje que tenga debajo, o tal vez los laterales. Un detalle rapidito. Este, por ejemplo, es un Catasetum brasilero. Si lo vemos a simple vista,
Es muy similar, son todos los catacetum similares, algunos más anchitos, otros más cortitos, otros más gorditos, otros más flaquitos, pero todos los demás son tropicales, entonces muchas veces podemos cometer el error, así como con los dendrobium, de decir, ah, bueno, como es un dendrobium lo tengo al frío, como es un catacetum se banca que lo tenga tirado en el patio, no todos los catacetum, ¿sí? Todos los demás catacetum son tropicales. Eh, ¿Quién más? Vero, Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo le bien, va? bien. A todos quería saludar, todos mis compañeros que todos los días, bueno, nos charlamos. Bueno. Quería preguntarte sobre esas plantas que tenemos afuera, Sí, eh, las que tenemos en tronquito, que vos decís las dendrobium, por ejemplo, o el catacetum entran en reposo, y las que están en tronco, ¿qué hacemos? todo lo que está en ¿Tampoco tronquito, las regamos? sí se riega, porque no son Cada, plantas que estén en un sí, periodo de sequía. Por ejemplo, yo ahí tengo todo lo que es tronquito, ¿ven? Ahí sí. tengo una partecita de lo que es tronquito, pues por aquel lado tengo más de pelote, tengo los de Dendrobium, por ejemplo, están de aquel lado. Los Dendrobium que tengo de aquel lado, por ejemplo, de aquel lado no riego los tronquitos de este lado que están brotando, que están en su estado vegetativo activo todavía, por más que estén en otoño e invierno, siguen creciendo. Esas plantas riego. ¿Cómo las riego? Miércoles que estaba pensando. Ah, Mi buen amigo. porque sí, Entonces, porque yo la maceta les sí. corté el riego, Ujú. pero tengo los tronquitos y no sé cada cuánto también voy pulverizando, Bien. no con la manguera, sino con un spray que sea más suavecito. Sí, o con lluvia fina de manguera. De última, cuando abrimos Bien, la manguera no la abrimos completamente, entonces no tiene tanta presión de agua y con la técnica de la abuela, con el pulgar hacemos lluvia finita. Eso, miren. Le muestro bien, para allá abajo. Entonces, toda la humedad que yo le estoy dando a los tronquitos queda en el recinto, pero yo no estoy regando las macetitas. Eso, o claro. mojar el piso, las paredes, es lo que va a ayudar a que nosotros tengamos una humedad ambiental elevada, que las plantas tengan la humedad que necesitan, ¿sí? Y los tronquitos que no almacenan nada de agua, el agua pasa de largo, podemos regar tranquilamente todas las veces que queramos, pero en realidad cada 2 días yo estoy regándolos porque es la Ah, necesidad de agua que tienen. Tengan en cuenta que si regamos, tenemos orquídeas montadas en soportes, el agua va a pasar de largo y no es lo mismo que nosotros pasemos un riego hace un ratito a una lluvia en la naturaleza que dura un montón de tiempo. Entonces, por eso a la hora de regar, regamos abundantemente, no es con un rociador de venitas, sino bien, regando con ganas. ¿Sí? Este, por ejemplo, es el que yo uso para todos los tratamientos orgánicos. Este, por ejemplo, es el que uso para el beet soil, por ejemplo, que le pongo voy a las raíces, por ejemplo, está buenísimo porque va macetita por macetita y después con un modo más lluvia, finito, así voy aplicándole todas las hojas de la planta. ese está bárbaro. Después me tendrías que pasar qué marca, qué pulverizador es. La marca Porque Giver. De Giver más es que nada, fabuloso, dura años, realmente un plástico buenísimo. Este, por ejemplo, lo tengo solo con agua, yo solo con tengo ese. agua. A veces le pongo con ajo, por ejemplo, y ají como biorrepelente. Y después tengo el peso pesado. ¿Sí? Súper. Esto, en el caso de que necesitemos hacer un tratamiento fitosanitario, ya sea ahora que se viene el frío, por ejemplo, en épocas de lluvias, también es fundamental hacer un tratamiento preventivo y en ese caso lo que vamos a hacer es, ya sea con un fungicida sistémico, ya sea con aplicación de hongos tricodermas, son hongos antagonistas, perdón, el trabado, que van a combatir los hongos que pueden llegar a dañar nuestras plantas. Cualquier tratamiento que nosotros necesitemos hacer, está bueno que tengamos distintos rociadores para distintas finalidades, ¿sí? Uno para la fertilización, uno para los procesos o los tratamientos fitosanitarios y uno que sea solo riego. Eso en el caso de poder, ¿sí? Aunque sea algo chiquitito, pero que tengan ahí a mano y que ya lo tengan preparadito, cosa que si llegas a ver una cochinilla, inmediatamente, tomá, guacha, te fuiste. Entonces no se van Claro. reproduciendo, la agarramos, lo paramos a tiempo, digamos, ¿sí? Cuando se vienen las lluvias y se viene el frío, empiezan las cochinitas también a aparecer por todas partes y en primavera, verano vamos a tener otro problema más que son los pulgones, los trips y todo lo demás que viene con el calorcito. Se va a cortar, amor, y me voy a Emilio, quedar hablando solo de vuelta. Sí, Emilio, en otra oportunidad nos dijiste que pudiéramos regar poniendo la planta dentro de otro recipiente. sí. Eso es una práctica que se hace bastante a menudo cuando tenés poquitas plantas
Y lo que sí Ajá. recomiendo es que cada planta tenga su recipiente. ¿Por Ah, qué? perfecto. Porque si yo de repente, supongo, Bien. esta cattleya que tengo acá, fabulosa, le veo súper sanita y todo, entonces la mando directamente a un baldecito con agua, inclusive podemos aprovechar el río para poner unas gotitas de fertilizante y va a estar fabuloso. Pero si fuera una planta que tiene un ataque de hongos en las raíces o en alguna parte aérea que nosotros estamos viendo, una bacteria, una virosis, la ponemos en ese recipiente, después ponemos todas las demás plantas, hicimos un caldo de cultivo y contagiamos todo. Entonces, Ah, si nosotros bien, necesitamos regar o nos queda más cómodo regar por inmersión, siempre el recipiente para su plantita. bien. Perfecto, gracias. ¿Sí? Hay preguntas si se puede usar agua de río. Claro que sí, agua de río, agua de lluvia, agua que no tenga sales, va a ser lo mejor que podemos llegar a conseguir. ¿Sí? Depende de qué río. Si tiene una mina a cielo abierto al lado, no. Por Dios. Es lo mismo el agua de lluvia de ciudad, no es lo mismo de agua de lluvia del monte, mis amores. Acá te baja la primera agua de lluvia que juntaban, toda una cosa gris espantosa, en pleno Córdoba, en pleno centro, un horror. Pero bueno, así todo suele ser mejor que el agua de red. Amores, se corta. Nos tomamos 10 minutitos y arrancamos a las y cuarto. ¿M? Seguimos con el link 2. Ah, mejor que mejor agua destilada. Nos vemos en un ratito. Subir. A ver. Ping, ping. Acá. Entre todos. Perfecto. Buenísimo. Me cambié de lugar porque me hizo frío. Hola Sandra. No te veo. Buenísimo. Bueno. Recuerden que en esta oportunidad somos muchos en el grupo, en la reunión. Entonces es importantísimo que apaguemos el micrófono para que no se sume tanto ruido. Y tengan en cuenta que no les veo a todos también, porque hay mucha más gente. Acá me pone 20 más. Entonces, si están haciendo gestos y todo, no les veo. Así que avisen, mándenme un mensajito o abren el micrófono. Pero no tengan ningún reparo en interrumpirme cuando estoy hablando, porque yo hablo y hablo y hablo. Así que tengan en cuenta eso. ¿Sí? Buenísimo. Hablábamos recién entonces del tema del frío. Necesitábamos tener nuestras plantas protegidas y tener por lo menos un salvataje en caso de que bajara mucho la temperatura. Eso es lo que vamos a tratar de tener en cuenta, ¿sí? Puede ser también una estufita a gas, tranquilamente. Las pantallitas andan fabulosas. Ambas situaciones van a secar bastante el ambiente, entonces también es importante eso. Si vamos a tener una fuente de calor, algún tipo de calefacción, por lo menos tratar de elevar la humedad ambiental, que podemos hacerlo regando los tronquitos, mojando piso, paredes, teniendo otras plantas también que vayan exudando transpirando su humedad, digamos. En el caso del cultivo de orquídeas, muchas veces van a ver que están asociadas a las bromelias. Y no es porque sí, es porque naturalmente crecen en el mismo hábitat. Las bromelias siempre tienen agüita en el centro y esa agua se va evaporando. Entonces generalmente las tenemos debajo de las mesadas, aportan color, textura y humedad. También puede ser un potus o cualquier otra planta, digamos, si tiene tierra húmeda está fabuloso. Lo que es importante es que se arme un microclima, ¿sí? Me cambié, me vine para acá adentro porque me hacía frío, gente. Ajá, ahí está. Entonces, fundamental. No, no solo que no crían. Bueno, es fundamental eso, tener en cuenta dos cosas. Primero que nada, las bromelias no suelen criar larvas de mosquitos, eso es fundamental. Es como un mito que está ahí metido. Ah, ¿qué dice Patricia? Pánico, voy a ver el chat. Todas menos Cymbidium. Cymbidium es una orquídea semiterrestre. Hay muy poquitas Cymbidium que se pueden cultivar en tronquito. Patricia nos pregunta si se puede cultivar todo en tronquito. De Cymbidium, ojo, que hay algunos, es más, en clases tenemos una clase que es solo de Cymbidium, vamos viendo las diferencias y cómo diferenciarlos y todo, qué sé yo, pero mucho más fácil. Si tiene flores pequeñitas y péndulas, es un Cymbidium epífito, ¿sí? Y se puede cultivar en tronquitos y va a necesitar un mega troncazo porque se hacen plantas enormes. Generalmente los ponemos en árboles. O sea que si estás en Misiones, no te preocupes para nada el frío, fabuloso, podés poner el Cymbidium afuera. Flores pequeñitas, péndulas, suelen ser, por las dudas averigua bien, pero la gran mayoría
son epífitos. Por ejemplo, les voy a dar algún ejemplo para que lo vayan chusmeando. Compartimos pantalla y... Vale, ¿estoy compartiendo pantalla? Parece que sí. Acuérdense de apagar el micrófono, por favor. Compartiendo pantalla por las dudas. ¿Ah? No No todavía. sé. Eso. Y otra cosita. Sí. Tiro un dato que igual va un poco más para nativas. Ujú. Hay una página que se llama Flora Nativa Buscador, o sea, si lo pones así en Google, También, sí. que lo que tiene de interesante es que te pone la distribución por provincias en Argentina. Fabuloso. Que entonces eso es una guía un poco más interesante, sobre todo por ahí para los que quieren buscar plantas de origen o que quieran pensar cómo es el clima también de la zona. Agus, porfa, compartirlo en el grupo, así lo tenemos todos. Está Sí, buenísima esa señor. página. Yo a veces me olvido. Hay mucha información, hay muchos recursos que tenemos hoy por hoy en Internet y digo siempre, utilicemos el Internet para buenos fines, no solamente para scrollear o mirar giladas. Tenemos acá, por ejemplo, este es un Cymbidium aluifolium y como ven tienen flores péndulas. A ver, corremos esto un poquito. Ven, por ejemplo, un cymbidium de flores pequeñitas, péndulas, y es fácil de identificar. Las hojas suelen ser más cortitas y más robustas, entonces de esa forma podemos darnos cuenta. Si fuera otro tipo de cymbidium, les digo, no, siempre a tierra, con mucho mantillo, con mucha materia orgánica, si bien sueltita como les gusta a los cymbidium, y con mucho alimento. Bien, ahí se conectó la Silvana. Silvana creo que está en San Luis también, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? Sí, Ujú. recién mudada a Merlo. ¿Viste la Lili recién diciendo, no hay nadie en La San Lili Luis que estaba cultive sola, orquídeas? sí, Buenísimo, de poquito hace pónganse en 7 contacto. meses. Ujú. Así que sí, ahí Descubriendo vamos a cómo ver son las de inclemencias del contactar. clima. Ay, sí. Ahora fresquito, pero mucha llovizna. Ah, Llovizna. sí, Desde ayer que estamos con llovizna. bien, bien, Así bien, bien. que Aprovechando la humedad. aprovechando la humedad tal cual. Bien, 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 bien. No sé, Mirta, si habrá alguien del NOA. Vamos a esperar a ver que se sume gente. Tiene que haber gente del noreste argentino. ¿Del NOA o del Del NEA? NOA, del NOA, perdón, noroeste. Del noroeste soy yo, pero soy Sí, pero tramposo estás igual. en Córdoba, Agus, estás haciendo trampa. Bueno, acá, buena pregunta. ¿Cómo utilizamos fungicidas sistémicos en Cymbidium? Bien. Estábamos hablando entonces de Cymbidium, identificar si eran epífitos o semiterrestres o qué. Importantísimo, cualquier planta en realidad podemos trabajar con un acaricida sistémico o un fungicida sistémico, y esto también está bueno que nos detengamos un segundito ahí. Muchas veces me hacen la consulta de que, che, mira, tengo cochinillas, le puse un fungicida. No, nada que ver, amor. O sea, cochinilla se trata con un acaricida. Es importante esto cuando vayamos a un vivero, preguntemos, pidamos algún producto que sea para combatir los bichitos que nos están comiendo las plantas. Es muy distinto cuando tenemos un ataque de hongos. En ese caso usamos un fungicida. Pongo una pausa un segundito, para. A ver, hola, ¿cómo están? Les pregunto por si alguna sabe, seguramente un poquito más que yo. El acaricida es cuando la planta se comienza a poner las hojitas medias amarillas. Bien. En el acaricia, los ácaros como arañitas muy chiquititas que normalmente se ubican detrás de la hoja abajo y que forman como una pequeña tela de araña, ¿sí? Y lo que hacen los ácaros es te raspan la hoja de abajo y te forman como si la hoja se volviera transparente, ¿sí? Los ácaros son estilo araña. Las hojas amarillentas te pueden dar por varias cosas, o sea, no solamente por ácaros, sino también por hongos o por vejez. Muchas veces se ponen amarillas las hojas también y no necesariamente es ataque de ácaro.
En el ACA trata de mirar detrás de la hoja y vas a ver, porque llegas a ver pequeñas arañitas chiquititas que son las que producen el daño. Gracias. ¿Ven cómo nos damos una mano entre todos? Este es el grupo. Bien, buenísimo. No, justo llegaba mi hija y se ponen re locos los perros, así que iban a ladrar a full. Em, ¿Qué pasa entonces? Muchas veces tenemos este problema de querer atacar, digamos, un determinado patógeno o un factor que nos está haciendo que nuestra planta no prospere y nos confundimos con ese tema. Entonces, fungicidas es para tratar ataques de hongos. Y vamos a ver que generalmente los hongos podemos darnos cuenta. Por suerte no tengo ninguna planta atacada, pero sí, miren, les voy a mostrar esto. Acá tenemos un dendrobium, para que me pongo grandecito. Pertuti. Ya. Acá tenemos un Dendrobium nobile, y algo muy clásico en los Dendrobium nobiles es que pierden las hojitas, como les decía recién. Sí, este es un híbrido muy bonito, de flores más grandes, todo coqueto, pero se comporta de la misma forma. Estamos en el momento en que los Dendrobium empiezan a formar sus llamitas florales, las van a ver por ahí, y empiezan a perder las hojas. Hay muchos hongos, marcas no sé, Lili, hay montones. Ecomambo, Mamboreta, cualquier fungicida que sea en un vivero que haya pasado todos los controles, es bueno. Después vamos a ver distintos tipos de hongos y todo eso, pero eso sí les recomiendo verlo con más tiempo porque es muy largo. Lo que sí les digo es esto. Muchas veces cuando tenemos un ataque de hongos, ¿sí? Empieza así, como una pequeña marquita que puede llegar a ser ennegrecida, puede ser amarronada, puede ser media amarillenta, dependiendo del tipo de hongo. Hay montones de distintos tipos que pueden llegar a atacar. En el caso de los dendrobium, por ejemplo, como ya empiezan a perder las hojas, estos son honguitos descomponedores, o sea, son hongos que empiezan a comer materia muerta, ya perciben que el dendrobium, esta hoja le está abortando, se está muriendo. Inmediatamente no perdió ni medio segundo el hongo y ya empezó a comer. De todas formas, estas hojitas se van, ya no más, porque ya se empiezan a perder. Entonces, en el caso de que fuera un dendrobium, ni me preocupo, le saco las hojitas y ya está. Si fuera un ataque de hongos muy grave, para que de paso voy sacando estas, y si fuera un ataque de hongos muy grave, sí deberíamos tratarlo con un acaricida sistémico a toda la planta. Si es un ataque de hongos leve sobre una partecita de una hojita, lo que podemos hacer es ponerlo de forma local. Hasta muchas veces he visto en muchos cultivos y como resultado que lo ponen puro directamente. Le mandan ahí. Acaricidas pueden ser montones de marcas. No voy a recomendar una específica porque hay montones. Realmente hay muy buenas y todas son buenas. Lo que sí es importante que tengan en cuenta es que si siempre usamos la misma marca, esto también va a generar acostumbramiento. Entonces va a estar medio complicado tratar de siempre cambiar las marcas que utilicen. Y también va a ser importante que nosotros podamos definir qué tipo de ataque de hongo tenemos. ¿Sí? Hay acaricidas que son específicos para el moho gris, por ejemplo, arroya. Fungicida. Fungicida, perdón, perdón. Gracias. Eh, y hay otros que son específicos para determinados otros hongos. Entonces, está bueno ir con una hojita de la planta, por identificar o consultar en el grupo, o conmigo, o con quien sea, o internet, pero sí saber qué tipo de hongo es y cómo tratarlo. Entonces, caemos con la hojita o vamos al vivero y le decimos, che, mira, tenemos este problema. Generalmente los viveros le tienen bastante clara, pero puede llegar a pasar que te toque un empleado que no tiene ni idea, que lo pusieron pobre chango ahí a laburar por 2 mangos y no tiene ni idea de plantas también. Entonces está bueno por las dudas corroborar, buscar información. Em, Les decía, se viene el frío y se vienen también en un momento en el que las plantas pueden llegar a sufrir bastante. Entonces también, más allá de eh, estas soluciones que estamos teniendo, ya cuando tenemos plantas atacadas, lo ideal sería no llegar a ese punto. Entonces, para que no lleguemos a ese punto, lo más recomendado va a ser, si viene el frío, aplicación, fumigación a todas las plantas, por lo menos de forma preventiva, ¿sí? Ya que se ven en el frío, van a estar más guardaditas, fumigación preventiva. Un acaricida sistémico de amplio espectro sería lo mejor y mojamos toda la planta, pero lo más importante es que llegue a las raíces. El que sea sistémico, en un acaricida o en un fungicida sistémico, quiere decir que esto va a quedar dentro de la planta, en su organismo va a correr en la savia, entonces cuando venga cualquier bichito a querer picar, ¡pic! Se muere. O directamente no va a llegar porque ya el ambiente de por sí no es sano para ellos. Después tenemos la opción de un biorrepelente y en ese caso entra a jugar el alcohol a full, el ajo y con el ají generalmente. Cuando llego a mi casa y hago este tratamiento, la gente que viene de visita
patio interno de casa, me dicen, que chimichurri. Y sí, tiene mucho olor a cebolla y ají, lo uso muchísimo. Sí, Patricia, usamos ambos. Acaricida sistémico cuando tenemos ataque de cochinillas, de pulgones, de montones de costillas, por ejemplo, Mirte recién la arañuela roja, ese tipo de ácaros o insectos que puedan llegar a comer, generalmente lo tratamos con un insecticida sistémico. Cuando son hongos, hacemos este trabajo. Y otro tema que es muy importante es lo que les decía, tratar de hacer un tratamiento preventivo. Siempre va a ser preferible prevenir a lamentar. Y parte de eso va a ser, allá un compadre que les muestro, comidita, ¿sí? Comidita en todas las presentaciones que quieran, pero que haya comidita. Esto es importantísimo, gente. Nosotros, como organismo que somos, si no comemos, no tenemos una buena alimentación, se nos va a debilitar el organismo. Silvia, decime, Buenas tardes. ¿cómo ¿Me estás? mostrás el de Acogra? ¿Tenés ahí? Acá tengo el Decograph, ¿sí? El de Acogra se hace acá en mi pueblo. La Sí, fábrica claro. está acá en mi pueblo. Yo te lo pregunto. Fantásticamente. Ah, no, a vos no, a mi sobrino. El de Acogra es acá y los dueños, Silvia se llama una de las dueñas, es Ujú. mi íntima amiga. Y yo eso lo vi y digo, te iba a preguntar si ¿Qué onda? servía o no servía. Sale 10.000 pesos, les aviso. Es fabuloso porque es súper práctico. Pero este, por ejemplo, todavía lo tengo en observación. Bien. ¿Por qué les digo esto? Yo para recomendar este, por ejemplo, que es el Pit Soil, que son ácidos húmicos y fúlgicos, es fabuloso. Antiguamente lo que compraba era el Top Crop, que es el Deeper Underground, por ejemplo, que tiene ácidos húmicos y fúlgicos y es fabuloso para el enraizamiento de las orquídeas. Entonces estaba de 10, de lujo, pero era complicado conseguirlo y encima me salía como 18.000 pesos. Y este que trae el doble y encima una presentación mucho más completa te sale 25, entonces vamos por este. Pero para poder usarlo y recomendarlo y todo, primero hice durante todo un tiempo, fui agarrando plantitas y las tuve por lo menos 6 meses y las tuve en observación. ¿Qué resultado me daba? Fue fabuloso. Entonces ahora como que, sí, metele de una. Porque realmente el porcentaje de enraizamiento de las plantas raíces bien gordas, así fabulosas, era eso. Antes usaba el Top Crop Deeper Underground y ahora me pasé este porque me da más resultados, me rinde más y es más económico. A la larga, digamos, yo uso mucho. Entonces tengo que pensar en eso también. Es importante esto, gente, que tengan las defensas altas nuestras plantas, que estén bien nutridas, ¿sí? Muchas veces me pasa que vienen clientes y me dicen, no, que tengo la plantita así, así, y no me florece. Entonces les recomiendo un fertilizante, un buen alimento, bien completo. Me miran como diciendo, este me quiere vender el fertilizante. No, amor, sí, este es ecológico. Esta presentación no es muy ecológica, por eso también me cuesta un poco, digamos, me pesa en la conciencia que sea un aerosol. Pero más allá de eso es fabuloso. Eli, Se aplica una así pregunta, y ya está. una preguntita. ¿El Bit Soil o el Top Crop Underground los usas solamente para enraizamiento o lo pones periódicamente en las orquídeas, aunque no estén cuando ya están grandes inclusive? Bien, piensen un segundo en lo que les acabo de decir. Darles alimento para que estén bien preparadas para el frío. Imagínense que todo esto no se logra así por arte de magia, sino porque estoy ahí con el equipito que les mostré recién. Por ejemplo, este en realidad recomiendan una vez cada 15 días. Yo lo hago una vez por semana, pero voy por sectores. Entonces, una vez por semana paso con el suelo, que es directamente las raíces. A la otra semana paso con el planta y así voy. Entonces tengo, les decía, un equipo que está destinado solamente al tratamiento orgánico. Y eso lo preparo y lo preparo con agua de lluvia o agua que dejo de cantar por lo menos para que no tenga cloro. Entonces los microorganismos que pueden haber en los fertilizantes orgánicos realmente prosperan. Emi, Sí, el de planta es foliar. sí, Perfecto. por eso les decía, el suelo va directamente a macetita, lo aplico con Sí. regadera o con el mismo rociador directamente, pero con lluvia más abierta, un chorro bien grande que vaya a la maceta y que empape el sustrato. Y el otro lo uso de forma foliar, mojándole todas las Para todas hojitas, las variedades, para todas las para especies todo lo durante que todo el tengo acá año. le mando.
Durante todo el año. Sí, Reposo, no primavera reposo. y verano lo hago una vez por semana y en otoño e invierno lo hago cada 15 días aproximadamente. Vale. Supongamos, le falta, ¿no? Le riego cada 15 días, entonces cada riego que le estoy haciendo, lo estoy haciendo con el Bitsoil. Otra opción que tenemos son las opciones de fertilizantes de liberación controlada, que también son fabulosas, que son ideales para los vagonetas que no tenemos tiempo para ir acordarte de ponerle fertilizante. Somos varios, así tú también levantas la mano. También está bueno porque es un fertilizante que va liberando digamos, los nutrientes que tiene adentro, no es que se vaya disolviendo, muchas veces la gente le pone y espera que, bueno, cuando se disuelvan las bolitas, le pongo más. Y no se van a disolver nunca, gente. Lo que va a pasar es que van a quedar desinfladas, o sea, todo el nutriente que tiene adentro lo va como transpirando, para explicarlo de una forma muy bruta, pero sencilla. Cada vez que nosotros mojamos esas bolitas y cada vez que tenemos temperaturas elevadas, arriba de los 18 grados más o menos, ya empiezan a liberar fertilizante. Entonces, en otoño e invierno, si tenemos mucho frío, regamos poco, va a ser poca la liberación de fertilizantes que tengamos. Si bien hay algunas especies que están en su época, como vimos en los catacetos, los dendrobium, que tienen que descansar, hay muchas que están a full en otoño e invierno, están activándose a pleno. Las catlesas que tengo ahí atrás, por ejemplo, esa amarillita que anda por ahí atrás,